Así ya los comienzo a ver. Sí, Nos doctorita, sí, sí, toca, lo vi. ok, nos toca hoy día hablar un poco sobre pancitopenia, pero más allá de pancitopenia en sí como tema tal, vamos a hablar sobre un poco la, digamos, patología icónica de las pancitopenias, que es aplasia medular, ¿no? Ok, entonces, ok. Entonces, bueno, en realidad hasta hace algún tiempo, y creo que incluso todavía en la literatura se le sigue llamando anemia plásica. No estoy tan de acuerdo con ese término, puesto que no solamente el paciente tiene aplasia, ¿no? O sea, tiene, perdón, anemia, tiene además el resto de las series comprometidas. Entonces, siempre es bueno tener un panorama y tener una idea de lo que nos ha digamos, precedido anteriormente, con gente importante e interesante. Esto es Paul Ehrlich, un científico francés, que fue el primero que describió los síntomas de anemia plásica, que en realidad no la catalogó como tal, pero que fue el primero que un poco ordenó a los pacientes con esta patología. Paul Ehrlich, además de ser médico, debe, o sea, a él se le debe el nombre a este microorganismo que se llama Ehrlichia, que es un microorganismo que causa un proceso infeccioso, y no solamente en humanos, sino también en canes, ¿no? No sé si recuerdan a esta bacteria que se llama Ehrlichia. Luego viene otro francés, que es Baquez, y que un poco sintetiza el trabajo de Ehrlich, y bueno, es como que el que ya le da el nombre a la entidad. Y finalmente otro científico, Cabot, que no solamente describe eso, sino describe una serie de alteraciones hematológicas, es el que ya se la establece como una entidad independiente, ¿no? Entonces, aplasia es una patología poco común, es una patología clasificada como huérfana, porque hay pocos casos por millón de habitantes. Sin embargo, hay literatura sobre la parte oriental en Asia, donde la incidencia es mayor frente a la incidencia europea. Nosotros nos asemejamos un poquito más a la parte asiática. Nosotros, digamos, a nivel latinoamericano, no tenemos un registro, se está gestando uno, que es el registro latinoamericano de anemia plásica, pero todavía no hay una data contundente, ¿no? Entonces, sí tenemos más casos de los que dice la literatura, al menos publicada. Hay dos picos de presentación. Uno es en menores de 20 25 años, o sea, entre los 2 5 en realidad, más jóvenes que eso no he visto aplasia. Hasta los 25 es el primer pico, y el otro pico es en mayores de 60. ¿Ok? Entonces, lo más importante es comprender la fisiopatología. Existen tres mecanismos de daño directos, que van a causar el tema de aplasia o de, digamos, alteración en la parte medular. El primero es el daño directo producido sobre médula ósea, que puede ser producto de radioterapia o quimioterapia. O sea, aquí tenemos un paciente que de repente tenía un cáncer de mama, que recibió quimioterapia y que pasado el tiempo podría desarrollar aplasia. O un paciente, no sé, de repente con cáncer de próstata, que luego de la cirugía prostática y de la quimioterapia recibe radioterapia y tiempo después desarrolla aplasia. ¿Ok? Un segundito, que con lo del simulacro todo el mundo salió un ratito. Está bien, doctor, no se preocupe. Ya, ok. Este, entonces, son daños directos establecidos, ¿no? Entonces, no solamente con pacientes, sino de repente con personas que trabajan en radiación, o sea, los técnicos de rayos X, los radiólogos, o personas que han sido sometidas a radiación nuclear, como por ejemplo los accidentes de radiación nuclear que han acontecido ya en algunos años atrás en lugares europeos y asiáticos, ¿no?
La otra forma de daño son los síndromes constitucionales, donde existen mutaciones de línea germinal que se insertan en el ARN y causan un splicing en esta, digamos, génesis del ARN. Y esto conlleva a enfermedades como, por ejemplo, Fanconi, ¿no? Y el tercer daño es el daño inmunológico mediado por linfocitos T, que de hecho es el 80% de los pacientes con aplasia, ¿no? Entonces, en este daño inmunológico, lo que tenemos es básicamente tres mecanismos de daño. Primero, la parte del despoblamiento medular, o sea, la parte que la médula es sustituida por tejido graso. La parte propia en sí de la génesis de estos linfocitos T que generan marcadores inflamatorios, básicamente interferón y factor de necrosis, que van directamente hacia la célula hematopoyética, ¿no? Entonces, la célula hematopoyética marca CD34 y esta célula hematopoyética por estos mecanismos de daño, tiene una apoptosis incrementada. Al tener una apoptosis incrementada, los telómeros se acortan y al acortarse estos telómeros, se producen, digamos, receptores para producir citocinas proinflamatorias y estas citocinas proinflamatorias, adicionalmente que perpetúan el daño, activan clonalmente a los linfocitos T, CD4 y CD8 generando más citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias no solamente atacan células hematopoyéticas, stem cell o células madre, sino estroma medular. Entonces, este estroma medular también reacciona y depleta la población de médula, la que es sustituida por tejido graso, ¿no? Entonces se insertan, ¿no? Acá en la parte hematopoyética. Entonces, estas células residuales tienen menor resistencia y además interactúan con el ligando Fas, que es un, digamos, bloqueador de la apoptosis y este mecanismo se perpetúa, ¿no? Entonces, dentro de aplasia, que este gráfico me gusta bastante, este gráfico es de New England, no solamente existe la patología per se, tal cual como aplasia, sino que puede estar relacionada con otros problemas o síndromes medulares. Entonces, de hecho, el mecanismo inmunológico, digamos, determina que podía este trastorno volverse o, digamos, migrar hacia una leucemia aguda. O sea, pasa quizás por un síndrome mielodisplásico y finalmente se convierte en una leucemia aguda. ¿Y por qué? Precisamente por el daño clonal a los linfocitos T, CD4 y CD8, que genera daño en el splicing de el ARN. Entonces pasa por hematopoiesis de significado incierto, este, hematopoiesis clonal y finalmente probablemente o mielodisplasia o leucemia aguda. ¿Ok? Esos gráficos son del New England, son bastante útiles. No existe un síntoma patognomónico para pancitopenia y en este caso para aplasia no lo existe. Va a depender de la citopenia predominante. Entonces, si predomina la anemia, lo que voy a tener es un paciente pálido. Si predomina la plaquetopenia, lo que voy a tener es sangrado, equimosis, etcétera. Si predomina la leucopenia con neutropenia, entonces lo que voy a tener son procesos infecciosos, ¿no? Entonces, si los tres están disminuidos, bueno, entonces voy a tener un poco de cada uno, ¿no? Entonces, tengo un paciente que va a presentar diferente sintomatología dependiendo de la citopenia predominante. Para nuestro diagnóstico, la Organización Americana, la Sociedad Americana de Hematología, que por sus siglas en inglés es ASH, este año, en marzo de este año, sacó una nueva guía con unas directrices, con 33 recomendaciones y 4 o 5 directrices. Entonces, pero como todo en la vida, para hacer un buen diagnóstico se necesita hacer una buena historia clínica, examinar adecuadamente al paciente y echar mano de algunas pruebas de exámenes auxiliares. Entonces, es mandatorio no solamente hacer esa parte de historia, preguntarle al paciente exposición a drogas, a radiación, historia de antecedentes personales, familiares, uso de otras sustancias, entre lo más importante, hacer un buen examen físico y luego empezar con un recuento completo sanguíneo que incluya un hemograma y un frotis de sangre periférica, además de la cuenta reticulocitaria para calcular el IPM,
solicitar el nivel de medición de las hemoglobinas, solicitar un test de DEP, que es el análisis de depoxibutano para descartar Fanconi, ¿no? Hacer una citometría de flujo para ver clonalidad y descartar hemoglobinuria paroxística nocturna. La parte bioquímica para descartar que no sea una causa carencial por deficiencia de B12 o de folatos, ¿no? Hacer las pruebas virales para descartar sobre todo el HIV a la cabeza, pero no es el único virus que puede causar pancitopenia, ¿no? Hacer otras pruebas inmunológicas para descartar a la cabeza lupus, que es la reina de las inmunes, hacer otras pruebas de imágenes entre radiología, como rayos X o tomografía o ecografías para ver si no existen otras causas como hiperesplenismo o algo que me pudiera justificar la pancitopenia. Idealmente deberíamos tener test genéticos, especialmente con secuenciamiento de próxima generación o por lo menos un cariotipo, ¿no? Y si sospecho de que ¿verdad? Es un paciente con aplasia, debería tener longitud de telómeros, que yo les estaba diciendo que están acortados, y una prueba para HLA. Entonces, en realidad es importante y son varias pruebas las que se tienen que hacer frente al paciente con pancitopenia. Lo primero que tendría que determinar, esto es uno de los muchos algoritmos que hay en la web, es primero ver los antecedentes. Si tengo un antecedente claro de exposición, probablemente por allí sea la causa justificada de la pancitopenia. Si luego tengo que hacer el examen físico y descubrir si es que existe alguna megalia que me justifique la posibilidad de hipertensión portal o de malignidad para la causa de pancitopenia. Igual todos van a terminar en aspirado y biopsia, porque finalmente quien me da la celularidad es la biopsia de hueso. O sea, yo podría tener pancitopenia y no tener aplasia, sí, pero quien lo va a determinar no es el estudio medular, sino la biopsia de hueso. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algunas cosas a considerar en el algoritmo, ¿no? Entonces, para el diagnóstico adicional a lo que dijimos, es mandatorio el estudio de médula ósea con la biopsia. Quien, repito por enésima vez, quien establece el diagnóstico de aplasia es el patólogo clínico. ¿Por qué? Porque me dice la celularidad. Creo que ya les he dicho que la celularidad en médula es aproximadamente 100 menos la edad. Esto quiere decir que si tengo un paciente de 20 años, yo espero encontrar una celularidad de 80%, ¿no? Y así vamos avanzando, ¿no? Si tienes 50, 50%. Si tienes 60, 40%. La celularidad mínima es 30%. Esta celularidad mínima la determina el estudio anatomopatológico que nos da el hueso, ¿no? Esto nos habla cuando ya tenemos la celularidad, ¿no? mínima, que para decir que es hipoplasia medular debe ser menos del 25, puede ser 20, 15, 5, 10%. Tendríamos que categorizar nuestra anemia en no severa, severa y muy severa. Vamos a enfocarnos básicamente en la severa y muy severa, porque probablemente la no severa, dependiendo de las citopenias, no amerite un tratamiento de intervención tan intensa. En la no severa, el recuento de neutrófilos, no leucocitos, el recuento de neutrófilos oscila entre 500 y 1500 y las plaquetas oscilan entre 20 y 50.000. Si bien es cierto, son recuentos bastante bajos, con esos valores la posibilidad de un riesgo vital es mucho menor. La diferencia entre severa y muy severa la determinan no las plaquetas, porque en ambas son menos de 20.000, sino el recuento absoluto de neutrófilos. En una es de 200 a 500, que sería la severa, y en la otra es menos de 200 para la muy severa, ¿no? Entonces, estas dos sí ameritan una intervención más intensa o más enérgica, ¿no? Bueno, dentro del diagnóstico diferencial hay muchas entidades, ¿no? Las básicas a la cabeza debería ser descartar hemoglobinuria y síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, con el cuadrito que les mostré hace unos instantes, donde están los círculos que se intersectan entre sí. Pero además podríamos descartar otras patologías neoplásicas, infecciosas, otras patologías inmunes, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Neoplásicas, infecciosas y patologías inmunes, ¿no? Que me pudieran condicionar la presencia
de pancitopenia. El tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario. El tratamiento hay que individualizarlo. Una vez que tengo el paciente con pancitopenia, he hecho los estudios medulares, estoy esperando de repente los resultados virales, el resultado de la biopsia, tengo que tratar de mantener a mi paciente estable. Y para esto, lo ideal es que tenga hemoglobina por lo menos 8 y plaquetas por lo menos 10.000. Ojo que estamos dando un valor bastante bajo para no transfundir en exceso al paciente y para que si es un paciente candidato a trasplante, no sensibilizarlo con las transfusiones que pueda recibir. Mientras sale eso y necesito reponer hemocomponentes, sobre todo paquetes globulares, debería pensar en la posibilidad de quelar el hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada paquete que yo transfundo, la posibilidad de que este hierro se almacene y no sea eliminado es muy alta, ¿correcto? Eh, lo otro es que al ser un tratamiento multidisciplinario necesitamos la competencia de la familia, necesitamos el apoyo de psicología para poder tener a un paciente adherido y que cumpla con los, digamos, requerimientos de cuidado de su salud y que entienda que va a ser un tratamiento largo. ¿Ok? Antes de entrar ya al tratamiento dirigido puntualmente para el paciente, tenemos algunas cosas. Medidas que parecen obvias, pero que son tan importantes como el tratamiento dirigido, como el lavado de manos, si el paciente está hospitalizado, el uso de guantes, idealmente estériles antes de examinarlos, el que tenga un ambiente propio para él sin compartirlo con otros pacientes o que no esté en una sala común, el que el personal que lo examine antes de examinarlo no solamente lave sus manos, sino trate de cuidar su vestimenta usando idealmente batas estériles para poder examinarlo, al igual que el instrumental que pudieran entrar en contacto con nuestro paciente. Otro tema es el tratamiento de los procesos infecciosos. Muchas veces tenemos fiebre sin focos claros, entonces el paciente debería iniciar cobertura de amplio espectro. Y si es que esto no mejora en 3 a 5 días y la fiebre persiste, añadirse antifúngicos para resolver el proceso infeccioso, así no tuviera el foco claro, ¿no? Las vacunas generalmente no, si son de virus vivos atenuados, no son recomendadas en pacientes con aplasia porque pueden extender el proceso viral, ¿no? Y ya el tratamiento dirigido pasa por dividir al paciente en dos grandes grupos, los menores de 40 y los mayores de 40. Los menores de 40 idealmente deberían ir a trasplante y mucho más si estos son menores de 20. Ahora, ¿quién debe ser el donador? Debería ser un pariente, idealmente un hermano, emparentado HLA idéntico. Esa debería ser, digamos, la premisa. Em, Lamentablemente, no todos tienen un donante HLA idéntico, ¿no? Si lo tuviera, bingo, ¿no? Va. Si no lo tuviera, ¿se puede emplear un donante no emparentado? Sí, con la consiguiente posibilidad de que el éxito sea menor. Esto ha mejorado con las últimas técnicas de análisis del HLA y tenemos ahora técnicas de, digamos, análisis ultrasensibles del HLA. Y se prioriza, sobre todo si el paciente es menor de 20 y no tiene un donante emparentado y existe la posibilidad de hacerle una búsqueda internacional, podría ir a un trasplante de donante no emparentado, ¿no? Si tiene más de 40, ahí se abre un gran grupo. Se va a preferir, dependiendo, el uso de terapia inmunosupresora usando globulina antitimocítica, ciclosporina y se añade el trombopac, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer un trasplante en este grupo etario es un poco más riesgoso y mucho más si el paciente tiene entre 40 bordeando 60. Si tiene más de 60, no va a ir a trasplante en nuestra realidad, al menos, ¿no?
Existen otras alternativas de tratamiento, sí, y existen también otros manejos si es que hubiera una recaída. ¿Qué pasa si yo trasplanto a un paciente y no hay una respuesta? Podría darle un curso de globulina. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con 45 años, no tiene donante compatible, no es candidato a trasplante y le doy un primer curso de globulina o de terapia inmunosupresora y no hay respuesta? Bueno, podría intentar un segundo curso de globulina con otra globulina distinta a la que le di inicialmente, o podría tratar de encontrar un donante no relacionado, ¿no? Entonces, existen algunas alternativas, pero lo que me interesa que entiendan es, menor de 40, trasplante. No tiene donante, bueno, y buscaremos un donante no emparentado. Aún así, no hay donante, bueno, tratamiento de inmunosupresor. Mayor de 40, terapia inmunosupresor, ¿ok? La terapia inmunosupresora reditúa eh, hasta 80% de éxito. Entonces, no es despreciable el éxito de este tratamiento, ¿no? Y el trasplante, más o menos 90, ¿no? Ahora, el trasplante es la única posibilidad curativa. Ahora, existen en el mercado dos tipos de globulina, la equina y la de conejo. De lejos se utiliza la equina y los números son contundentes, ¿no? La tasa de respuesta, la respuesta global, la sobrevida es mucho mejor y las complicaciones son mucho menores, ¿no? Entonces va a ser globulina equina sobre de conejo de todas maneras. Hace 2 años, un poquito más, salió un estudio que es el RACE, donde agregan el trombopac, que es un agonista de los receptores de trombopoietina, a la terapia de globulina. Hubieron muchas discrepancias, pero a partir ya de el año pasado y sobre todo este año con la publicación de las guías de la Sociedad Americana, se incorpora para todos los pacientes mayores de 2 años en adelante el trombopac como parte del tratamiento para aplasia. Entonces tenemos globulina antitimocítica, equina, ciclosporina y el trombopac como parte del tratamiento para aplasia. ¿Okay? Bueno, este es otro gráfico de otra revista similar a lo que les estaba diciendo. ¿En qué momento se agrega el trombopac? Se agrega en el día más 14. O sea, el día 0 es el día de la infusión de globulina y se espera 14 días y recién se añade el trombopac. ¿Hasta cuándo se sostiene? Se sostiene hasta 6 meses, donde se evalúa respuesta. La ciclosporina, ¿hasta cuándo se sostiene? Idealmente hasta el sexto mes, y en mucha literatura van a encontrar hasta el año. Y luego se comienza a descender. La respuesta la evalúo cada 3 meses, al tercer mes, al sexto, al noveno y al 12º mes. Si hacia el sexto mes no hay respuesta, debo pensar rápidamente en cambiar a segunda línea o a una segunda alternativa de tratamiento. ¿Ok? Hay otros fármacos inmunosupresores, sí, esto lo revisé, ha cambiado con esta nueva directriz de la Sociedad Americana de marzo de este año. Hay algunos como anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, que no estaban recomendados, micofenolato mofetilo, que no está recomendado, o ciclofosfamida a dosis bajas con una tasa de respuesta pobre. Otras drogas podrían ser dar andrógenos como danazol, pero al menos la experiencia peruana no es tan favorable con este tipo de fármacos. Las alternativas para el trasplante, que ya les he dicho que es la única terapia curativa, pasan por un donante HLA idéntico, que sería un hermano, un donante no emparentado o un donante alternativo, como lo vemos en los trasplantes haploidénticos. Los trasplantes haploidénticos no están recomendados, no tienen el porcentaje de éxito en aplasia, ¿no? Y los de cordón menos, ¿no? Entonces, existen algunos centros o algunas realidades que los realizan, sí, pero la tasa de respuesta es muy, muy pobre frente a la contundencia de la terapia inmunosupresora o a la contundencia del donante emparentado, ¿no? El trasplante HLA compatible. Hay algunas situaciones especiales, como ya les había adelantado hace unos minutos, como son los pacientes ancianos. O sea, yo sé que es difícil decir 60 años anciano, porque hay gente que a los 60 está en muy buenas condiciones y hay que individualizar nuestro tratamiento, o el embarazo. Entonces, en pacientes de más de 60 años, lo que tengo que hacer es individualizar al paciente. Tengo que ver si tiene comorbilidades, si es la única patología que padece, si está fit o no,
y dependiendo de eso, la posibilidad de darle de repente terapia inmunosupresora completa, o solo ciclosporina, o solo el trombopac, o como les decíamos acá, danazol. Durante el embarazo no se puede dar terapia inmunosupresora. Es seguro, según las últimas guías de marzo de este año, dar ciclosporina, pero hay que hacer la consulta con la madre, porque no está probado que sea 100% segura, ¿no? Hay muchas madres que no aceptan y solamente nos queda soporte transfusional hasta que el bebé nazca, ¿no? Bueno, esos son los criterios de respuesta. Hay respuesta completa, parcial, que la parcial es por lo menos lograr independencia de transfusiones y ninguna respuesta, ¿no? Siempre vamos a ver plaquetas, vamos a ver neutrófilos y vamos a ver hemoglobina para valorar nuestro tipo de respuesta, ¿no? Bueno, estos son los factores predictores de respuesta, ¿no? Por eso es importante hacer un buen método diagnóstico al inicio. Si es posible, podríamos medir niveles de trombopoyetina, pero si no, podríamos tener con un buen recuento de neutrófilos y de reticulocitos, ¿no? Y creo que eso es todo. Sí, porque ya los otros datos serán del hospital, de un pequeño trabajito que hice. Ok, entonces más o menos es eso sobre aplasia en sí, que es un poco la síntesis del pancitopenia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctora, entonces, Sí. independientemente si la causa es congénita, adquirida, el tratamiento sigue siendo el mismo. Si la causa es congénita, el único tratamiento curativo es el trasplante, pero solamente bueno, o sea, menos del 20% es congénita, como Fanconi, ¿no? El 80 a más es autoinmune, entre comillas, idiopática, ¿no? O sea, bueno, idiopática, que es igual a autoinmune por el mecanismo de daño, ¿no? ¿Alguna Doctora, otra pregunta? Sí, cuéntame. ¿tienen esos efectos adversos que, pues en el caso de las embarazadas, podrían Te estoy sufrir? escuchando entrecortado, disculpa, ¿me repites, por favor? Ahora sí se me escucha. Un poquito mejor, cuéntame. ¿Cuáles serían los efectos adversos para el caso de las embarazadas de recibir ciclosporina? Igual te escuché medio mal, pero bueno, a ver, pero lo que te he escuchado, los efectos, o sea, en embarazo no puedes dar terapia inmunosupresora, o sea, no está contraindicado, está prohibido darte globulina. Podrías dar ciclosporina. Según la última guía que, como repito, ha salido en marzo de este año, es seguro dar ciclosporina en el embarazo. Pero igual le tienes que decir a la mujer que le estás metiendo una droga que no es una vitamina, ¿no? Yo no le puedo garantizar. Imagínate si tiene 10 semanas y le voy a dar ciclosporina, a la semana 10 todavía ese bebé se sigue formando, ¿no? Entonces, yo no le puedo garantizar al 100% que no le pase nada, ¿no? Pero según la última guía dice que es seguro, ¿no? Hemos tenido pacientes que hacia el final del embarazo, o sea, digamos, en séptimo mes le hemos dado ciclosporina, sí, ¿no? Porque, bueno, ya, o sea, a estar transfundiendo, le decíamos, bueno, ya, o sea, ya ese bebé está formado, ¿no? Podríamos probar con ciclosporina, pero igual pasa porque el paciente acepte, ¿no? ¿Algo más que quieran saber? Así, doctora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar una aplasia medular de otra pancitopenia? Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciarla de una leucemia o un síndrome mielodisplásico? La leucemia te da blastos en sangre periférica o en médula ósea. Para eso tienes que hacer los estudios, ¿no? Y por eso lo he puesto en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de aplasia lo da la biopsia, ¿no? Y la mielodisplasia es una entidad
no exclusiva, pero muy típica de adultos de más de 60 años, ¿no? Y la mielodisplasia entra a esa médula y lo que hay no es una médula vacía como la displasia, es una médula hiperllena, ¿no? Entonces la mielodisplasia es citopenias periféricas con médula ósea hipercelular. La aplasia es citopenias periféricas con médula ósea vacía. Ah, listo, doctora. Muchas gracias. Ah, por lo visto, no hay más preguntas. Doctora, eh, Cuéntame. había dos exposiciones que faltaban. Sí, que comiencen a exponer. Está bien, doctora. Listo, vamos a empezar con el grupo 8, el grupo de Basti. ¿Algún integrante del grupo que podría presentar la diapositiva, por favor, para empezar la exposición? ¿Basti? ¿O quién es el líder del grupo 8? ¿O Porque Paz? si no, ya pasamos al otro grupo. Chicos, ¿hay alguien? Vamos a contar hasta 10 mentalmente. Bueno, en todo caso pasamos al grupo 9, Ujú. que es el grupo de Alejandro Centón. Alejandro. Disculpa, ¿se me escucha? Creo que mi internet está un poco mal. Ah, sí, Somos sí, del sí. grupo 8. Ah, Tienes 30 segundos para poner tu exposición. Yo voy a empezar con la exposición. Este, Buenas tardes, doctora y compañeros. Este, Primero vamos a empezar con el caso, ¿ya? Entonces, es una mujer de 34 años que eh, le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico hace 2 semanas. Y entonces se acerca a la consulta por astenia marcada, tisnia de esfuerzos e ictericia en los ojos. Esto fue hasta hace 10 días. Eh, entonces, en el examen físico se le encuentra una presión de 115 sobre 75 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 en taquicardia, una frecuencia respiratoria de 20 en el tope superior y una temperatura de 37,1 grados Celsius. También que va a decir que niega fiebre, dolor abdominal o fármacos nuevos. Entonces, en el examen físico se encuentra erupción malar, úlceras solares, mucosas con úlceras. En el tórax, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos.
la taquicardia ya mencionada, el abdomen es blando, depresible, sin visceromegalias y en las extremidades sin edema, sin ecrosiones. Entonces, siguiente diapositiva. Ah, verdad, y estaba tomando prednisona de 10 miligramos. Ya, entonces, ¿cuál es la fisiopatología del LES, no? Que, o sea, nos deja claro, creo que tenemos bien claro que es LES por el eritema malar, bueno, el diagnóstico y la prescripción. Entonces, la LES es cuando hay anticuerpos ah, contra las partes del núcleo de las células. Entonces, al buscarlos, estos anticuerpos se unen con esos restos celulares y forman depósitos. Y bueno, eso daña las células. Eso causa las úlceras y el eritema malar. Pero con la anemia, ah, eventualmente, los anticuerpos se unen a la superficie eritrocítica y causan la anemia. Y ya, siguiente diapositiva. Y la siguiente también. Siguiente también. ¿Se puede ver? Así se puede ver. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la fisiopatología de la anemia hemolítica autoinmune. Como sabemos, es producida por la pérdida de la tolerancia inmunológica y la creación de anticuerpos ante los antígenos de la membrana del eritrocito. Y estos anticuerpos se van a dividir en dos, en anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, que dependen y se van a activar dependiendo a temperaturas diferentes, ¿no? Los anticuerpos calientes por lo general van a ser anticuerpos IgG y los anticuerpos fríos IgM. Y la hemólisis va a ocurrir de dos maneras, una extravascular y otra intravascular. La hemólisis extravascular va a ocurrir en el vaso, que va a haber una opsonización de los anticuerpos IgG, y esos van a ser reconocidos por los receptores de los macrófagos en el vaso, en la que va a haber una fagocitosis, pero va a ser una fagocitosis parcial, que va a haber modificaciones en la membrana del eritrocito, que se van a convertir de tipo esferocito, y una rigidez de la membrana que no va a permitir el pase por los capilares estrechos y produciendo la esplenomegalia, perdón. Y también está la vía intravascular, que es por los anticuerpos IgM, que van a activar al, al, com- al sistema del complemento, que al final va a activar el complejo de ataque a la membrana, causando así la hemólisis intravascular. Bueno, como consecuencia de ello va a haber va a haber baja distribución del oxígeno por la caída de la hemoglobina, y también disminución de la vida media de los eritrocitos. Y bueno, acá hay un poco más sobre la fagocitosis incompleta y cómo la rigidez de la membrana va a provocar la esplenomegalia. Bueno, como compensación, el riñón va a liberar ante la hipoxia la eritropoyetina para estimular así a la médula ósea a liberación y creación de eritrocitos. Y por ello va a haber una mayor liberación en la sangre de los reticulocitos, que son la forma inmadura de los hematíes, que va a ser como nos va a indicar que es una anemia de tipo regenerativa. Bueno, para el diagnóstico, que lo van a explicar más adelante, solamente indicar que va a haber mayor reticulocitos, van a estar elevados, la bilirrubina indirecta por destrucción de los hematíes y liberación de la hemoglobina catabolizándose en bilirrubina indirecta, la LDH, que nos indica que hay lisis celular, y la aptoglobina consumida porque va a atrapar la hemoglobina libre.
Y bueno, eso también lo van a explicar más adelante, que el gol estándar para la prueba y el diagnóstico es el TC-COMS, que nos va a demostrar la presencia de anticuerpos en la membrana de los eritrocitos. Bueno, también vamos a explicar un poco la clínica con relación a la fisiopatología. Como hay bilirrubina indirecta elevada, esta se va a unir a los tejidos con mayor elastina, como las escleras y la piel, causando lo que es la ictericia. También va a haber mayor astenia y disnea ante esfuerzo por la disminución del aporte sanguíneo, y al aumentar la demanda no va a ser suficiente. La palidez marcada por falta de eritrocitos, también por depósitos de inmunocomplejos en la piel y en la mucosa, eh, por radiación ultravioleta va a provocar el rash malar y microtomos en los vasos, las úlceras orales. La taquicardia también es un signo que nos sugiere un grado más alto de la anemia. Y bueno, pasamos al siguiente. Bueno, seguimos. Entonces, como sabemos, esta paciente que tiene palidez, astenia, ictericia, que son los datos relevantes que podemos encontrar. Sin embargo, a nivel de laboratorio y la interpretación vamos a relacionar con los diagnósticos diferenciales. Bueno, ya la misma astenia y la palidez nos da una sugerencia de una presencia de anemia, ¿no? Es por eso que tenemos el hematocrito. Aquí tenemos la hemoglobina que está disminuida, lo cual también confirma la fisiopatología que hemos estado viendo, el aumento de reticulocitos en respuesta medular, la bilirrubina directa está aumentada. También tenemos la lactógeno deshidrogenasa aumentada, que eso más nos indica que ha sido una hemólisis. La aptoglobina está disminuida, ya que recordemos que esta se une a al grupo hemo también. El frotis sanguíneo, tenemos esferocitosis, más que todo esto se va a relacionar al ingreso del vaso también. Sin embargo, que tenemos un dato muy importante que es el COMS directo que ha salido positivo. Esto es clave ya que nos indica que tenemos una anemia hemolítica autoinmune. Sin embargo, tenemos el AST y el ALT normales. Eso nos indica que no hay como un problema directo en el hígado, ¿no? Porque sería como descartar quizás una hepatomegalia, una cirrosis, etcétera. Tenemos también el BCM que está normal o leve. Y bueno, con respecto a nuestros diagnósticos diferenciales, tenemos una anemia ferronopénica, la cual la descartamos porque no explica directamente la ictericia. Sí, es cierto, hay palidez, hay astenia, pero no explica la ictericia. La anemia por enfermedad crónica no tampoco nos explicaría la ictericia, la hepatitis también. Recordemos que nuestros marcadores hepáticos están normales y las talasemias tampoco no nos indica que hay antecedentes familiares. Es por eso que nuestro diagnóstico definitivo se abarcaría más a un less activo complicado con anemia hemolítica. Como ya vimos en la fisiopatología, más que todo esto se da por la disminución de la tolerancia a los eritrocitos, ya que estos van a ser destruidos de manera autoinmune. Siguiente. Bien, vamos a continuar con el tratamiento. En el caso de esta paciente, como el tratamiento de primera línea van a ser los corticoides. Básicamente van a ser el pilar de tratamiento y en la mayoría de los casos son suficientes para poder controlar la hemólisis, ya que estos tienen un doble mecanismo de acción, como es la inmunosupresión sistémica. Van a disminuir la producción de autoanticuerpos al inhibir lo que es la transcripción de genes de las citoquinas inflamatorias. Además de eso, también está el bloqueo de la destrucción eritrocitaria, ya que bloquean los receptores Fc gamma en la superficie de los macrófagos del vaso. Por otro lado, es importante tener un control de la enfermedad de base, en este caso de lupus, porque si no controlamos la enfermedad, la hemólisis nuevamente pues va a recaer, ¿no? Entonces, para esto tenemos lo que es la hidroxicloroquina, que es el fármaco fundamental para el control a largo plazo de esta enfermedad, ya que va a actuar como un modulador inmunológico. Y bueno, dentro del mecanismo de acción vamos a encontrar que se acumula en los lisosomas de las células presentadoras de antígeno, va a aumentar el pH y va a dificultar la presentación de antígenos a los linfocitos T. También tenemos que si el lupus eritematoso sistémico es muy activo, además de este medicamento podemos necesitar otros inmunosupresores. Ahora, ¿cuándo escalamos el tratamiento? Cuando en este caso
necesitamos escalar el tratamiento. Si la hemólisis reaparece, por ejemplo, el medicamento rituximab es un anticuerpo monoclonal que se une al CD20, que bueno, va a ser un antígeno en la superficie de los linfocitos B. Y al unirse, pues va a eliminar a los linfocitos B productores de anticuerpos. Entonces, es la opción de segunda línea recomendada justamente para este tipo de tratamientos, ¿no? Por otro lado, tenemos el soporte clínico, mientras esperamos que los corticoides hagan efecto, la transfusión de glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuándo transfundimos? Cuando la anemia, pues, es severa, que va a comprometer la vida justamente de la paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a las complicaciones y al pronóstico. Pueden haber complicaciones vasculares y trombóticas, ya que la hemólisis va a liberar hemoglobina y también fragmentos de membrana de los glóbulos rojos que pueden activar vías de la coagulación. Entonces, sumado a toda la inflamación de la enfermedad de base, va a aumentar el riesgo de trombosis venosa y de otras enfermedades. También hay otras complicaciones cardiovasculares, hemodinámicas, también puede haber complicaciones renales, por ejemplo, por la sobrecarga de bilirrubina y la hemoglobina libre. Entonces, bueno, el pronóstico a corto y mediano plazo, el pronóstico es generalmente favorable, ya que la respuesta inicial al tratamiento de primera línea, como lo mencioné, con los corticoides es positiva en un porcentaje muy alto en todos los casos. Y bueno, eso sería todo. Exactitos, antes de que no me los corte. Ya. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Ok, entonces es importante entender que las patologías inmunes pueden coexistir entre sí, ¿no? Y que el, digamos, descontrol de la entidad de fondo, en este caso el lupus, podría, no necesariamente, pero podría dar una exacerbación del cuadro hemolítico. Entonces es importante enfocar nuestro tratamiento no solamente dirigido al cuadro hemolítico, que es una manifestación del cuadro de fondo, ¿no? Sino escoger una terapia que pudiera beneficiar también al cuadro de fondo, ¿no? Como en este caso el lupus. Y para eso el RITU, que es un anticuerpo monoclonal, es bastante, digamos, bueno en ese sentido, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿No? Ya. El siguiente grupo. Sí, es el grupo de Alejandro Centón. Sí, doctora. Buenas tardes. Vamos a Hola. compartir pantalla. Ya, perfecto. A ver. ¿Sí se ve mi pantalla? Así se ve. Gracias. Sí, sí se ve. Ah, Ya. ya se ve. Ujú. Ay, no. Jeje. Acá. Ya bueno. Buenas tardes. Somos el grupo número 9 y vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Bien, tenemos un paciente varón de 28 años y el tiempo de enfermedad van a ser 3 meses. Los síntomas principales que presenta nuestro paciente es una marcada astenia, palidez y disnea de esfuerzos. Resulta que desde hace 2 meses el paciente va a notar que su primera orina de la mañana, como él lo manifiesta, es de color café oscuro. Y al pasar el tiempo, al pasar el transcurso del día, esta orina pues se va a ir aclarando. Y eso le va a pasar todos los días. Hace una semana, él data que inicia con dolor abdominal tipo cólico, asociado a fiebre. Por lo demás, él va a negar sangrados, consumo de fármacos. En cuanto a lo que son sus antecedentes, él niega tener un antecedente de anemia, niega transfusiones, niega infecciones recientes y consumo de alcohol. Bueno, acá teniendo en cuenta los síntomas principales de nuestro paciente, pues a la clínica nos orienta ya a hablar de un síndrome anémico, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el examen físico y pues no olvidar lo de la orina, que va a ser bastante llamativo para el desarrollo del caso. En cuanto al examen físico, el paciente va a estar normotenso, va a estar taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 20 y pues subfebril, ¿no? Con 37,8 grados centígrados. Va a estar en regular estado general, la palidez 2 de 3 cruces y no presenta ictericia. Eso también es clave.
El abdomen va a estar blando y vamos a presentar una leve esplenomegalia de 1 centímetro asociado a dolor a la palpación en el epigastrio. No presenta focalizaciones ni adenopatías. Y pues ya teniendo este panorama clínico de nuestro paciente, vamos a ir a lo que son los exámenes auxiliares. Y pues como tenemos que estamos sospechando de síndrome anémico, entonces le vamos a pedir de lleno un hemograma y vamos a encontrar que tenemos una hemoglobina en 7,2, es una anemia severa. Acá algo interesante a destacar, pues de buenas a primeras vemos el volumen corpuscular medio que está en una macrocitosis. Sin embargo, después vamos a ver em, la respuesta medular, ¿no? De los reticulocitos al 9%, que va a ser una anemia regenerativa, y esto correlacionado al índice de distribución eritrocitaria, que va a estar aumentado en 22%, pues nos vamos a dar cuenta de que no es una macrocitosis franca. Entonces, bien, eso sería lo destacable, que quiere decir que nuestra médula pues está produciendo más eritrocitos, más reticulocitos en este caso, y por eso es que va a estar aumentado esos valores, y pues el índice de distribución eritrocitaria va a ser amplio, ¿no? Por eso es que se produce la macrocitosis. También acá tenemos los leucocitos en 2800 y las plaquetas en 65.000. En cuanto al frotis de sangre periférica, porque nos llama la atención los resultados del hemograma, vamos a encontrar esferocitos y policromasia. No vamos a encontrar esquistocitos ni cuerpos de Heinz. Después, pues ahorita nos estamos orientando hacia una anemia regenerativa. Entonces, si estamos generando más reticulocitos, es probablemente porque hay pérdidas. Entonces, nos vamos a orientar hacia una anemia hemolítica de buenas a primeras y por eso es que vamos a pedir también lo que es la bilirrubina, ¿cierto? Y acá nos confirma que tiene un predominio indirecto. Entonces, ya nos vamos hacia el diagnóstico de hemólisis. Y la LDH también pues va a estar bastante aumentada, en 1800 unidades por litro. La leptoglobina va a estar disminuida. Em, bueno, de ahí tenemos los demás valores, la creatinina va a estar en 1,3, la urina 50, el hierro sérico va a estar bajo. Acá, pues la leptoglobina se va a estar consumiendo por el proceso que tiene el paciente. Entonces, por eso que va a estar disminuyendo. Luego la ferritina también vamos a tener que los depósitos de hierro van a estar marcadamente disminuidos, está en 8 nanogramos por mililitro. Y luego le tomamos una prueba de hemosiderina en orina y está positivo. Pues lo que pasa es que el paciente está teniendo una hemólisis intravascular, ¿cierto? Por eso es que vemos la respuesta de la médula ósea y pues vamos a estar consumiendo los depósitos de hemoglobina. Entonces, como ya es algo crónico, el paciente data de sintomatología de 3 meses y pues seguramente ya viene sucediendo antes, ¿no? Entonces, de ahí mis compañeros van a explicar eso, pero por eso que el paciente va a tener los niveles de hierro marcadamente disminuidos y la hemosiderina se va a detectar en orina. Pues vamos a descartar de que se trate de un problema inmunológico. Entonces el test de COMS directo nos da negativo y esto nos va a orientar bastante a nuestro diagnóstico. Ujú, eso. Tras analizar toda la clínica y estos exámenes de laboratorio, hemos llegado a la conclusión que corresponde a una hemoglobinuria parasítica nocturna. Y es porque se presenta una triada clásica que es la hemólisis intravascular con CUMS negativo, una pancitopenia por el compromiso de la médula ósea y una pérdida crónica de hierro por vía urinaria. Siguiente diapo. Bien, pensamos en 5 diagnósticos diferenciales. El primero por la anemia hemolítica autoinmune y a favor es porque hay la presencia de esferocitos, pero los reticulocitos están en un 9% y una LDH está alta. Solo que se va a descartar porque el test de Coombs directo está negativo. Y además, esta anemia hemolítica no va a justificar la hemocitonuria ni la ferropenia severa. En cuanto a la microangiopatía trombótica, podría explicarse por
la trombocitopenia, el dolor abdominal, la fiebre que presenta el paciente y el ligero compromiso renal. Pero la ausencia de esquizo- estos esquistocitos en el frotis de sangre, eh, en el frotis de la sangre periférica, es por esto que se descarta. También pensamos en una anemia megaloblástica, pero se va a descartar porque esta anemia cursa con reticulocitos bajos por la eritropoyesis ineficaz, mientras que hay reticulocitos en 9%, junto con una hemosidenuria positiva. También está la anemia plástica idiopática, porque es un paciente joven, pero se va a descartar porque la anemia plástica pura no presenta una respuesta reticulocitaria alta. Eh, Pensamos igual en hemoglobinuria paroxística frío, porque el cuadro es de una intravascular masiva. El test de Coombs negativo y la presencia de citopenias asociadas al déficit de hierro eh, es, lo va a descartar completamente. Siguiente. Bien, una vez que yo ya he planteado mis diagnósticos, lo que tengo que hacer es prácticamente demostrar, confirmar, ¿no? Viendo pruebas específicas de sensibilidad y todo eso. Entonces, lo que tengo que demostrar de acuerdo a mis diagnósticos es, por ejemplo, si hay hemólisis, es intravascular. Realmente estamos ante una hemoglobina peroxígeno nocturna, qué pruebas necesito para confirmarla, y también las complicaciones en lo que me puedo ver. Por ejemplo, ahí lo que ya hemos visto que ya lo han pedido a nuestro paciente, el hemograma ya lo tengo, que donde hemos evidenciado que estamos ante una anemia, hay también leucopenia y trombocitopenia, entonces tiene un paciente una pancitopenia. También el BCM, ahí recalcarlo que como ya lo han dicho mis compañeros, es una macrocitosis y un dato no es cuando tú veas el BCM aumentado, no es el toque pensar déficit de B9 B12, ¿no? Sino que es que como el reticulocito es más grande que el eritrocito maduro como tal, pues y ha habido un aumento que de hecho se va a corregir con el 9% que tenía aumentado nuestro paciente y la hemoglobina sobre 15 y nos da 4,3, entonces es lo que ha dado realmente que la médula ha respondido a una anemia regenerativa, ¿no? Y también lo que nos da, ahí como pueden ver, la LDH forma prácticamente está en la cabeza de nuestro perfil o estamos a un cuadro de hemólisis. También la bilirrubina total, que es por el ciclo de la hemoglobina, y ahora le piden la hemoxigenasa, luego la bilirrubina reductasa, entonces por eso que principalmente se eleva la indirecta, ¿no? Y junto a eso también la total. La aptoglobina, reticulocitos y también el examen de orina, todo eso nos hace ver que estamos ante un cuadro de hemólisis, ¿no? Y también ya nos dieron los datos de la LDH, que es 1800, y la bilirrubina indirecta, que es 2,2. Y la aptoglobina, como ya se consume, está disminuida. Siguiente. Bueno, vemos acá que la, tenemos que darnos cuenta que la hemosideриnuria o hemosiderina urinaria, ¿por qué nos hace pensar en una hemólisis intravascular crónica? Porque cuando la hemoglobina que está llevando hierro pasa por los túbulos, a largo plazo va dejando depósitos de hierro, o sea, en las células tubulares se van a dejar depósitos de hierro. Y eso con el tiempo, esa hemosiderina, porque ustedes saben que el hierro en las células se almacena en forma de hemosiderina, ¿no? Y en ferritinas en otros casos, pero así. Pero con el tiempo va avanzando eso y se desprende esa hemosiderina. Y eso pues es lo que detectas en tu examen general de orina. Y eso me da a entender a mí que es una hemólisis intravascular crónica también. También vemos que el TEMS de Coombs que le pidieron, esto es muy importante para qué, para descartar que la anemia hemolítica es o no de origen autoinmune. Como salió negativo, no es de origen autoinmune, ¿no? Siguiente. Ya ahora para ver lo que es el gold estándar, antiguamente se decía que era lo que es el test de AM y la test de la sacarosa, uno era más específico, el otro era más sensible. Pero eso los ha reemplazado por lo que es la citometría de flujo, porque la citometría de flujo, viendo un poquito también hablando de fisiopato, me dice a mí, por ejemplo, que el hematíe
este Matías tiene CD55, CD59, el otro no tiene CD55, CD59. Entonces a ese que no tiene, el cuerpo le va a atacar. No porque el cuerpo no lo produzca o porque sea una enfermedad autoinmune, sino porque el CD55 y CD59, que es para el hematíe, es como una ropa que le viste y le hace que el complemento lo reconozca como propio del cuerpo. Pero como no lo tiene, está circulando por la sangre, el cuerpo sí lo produce, pero no tiene dónde anclarse, porque el GPI, que es una proteína de anclaje, glucosilfosfatilinositol, para que se convierta así, hay una proteína que es el PIGA, que se codifica generalmente por el gen PICA también, que cuando muta, pues ya no va a haber quien lleve prácticamente, no va a haber el camioncito que lleva la alfa-acetoglucosamina para que se una con el fosfatidilinositol. Y esto cuando está en la membrana interna del hematíe, hace que juntos los tres salgan a la membrana externa y así tenga donde anclarse. Entonces es ahí, pues si no tiene dónde anclarse 55, 659, y ojo, que no solo de hematíes, sino también hay de leucocitos, también por ejemplo, CD24, CD48, muy importante para diagnosticar, ¿no? Y también ya para terminar en esta parte de los exámenes auxiliares, vemos que el FLAR es prácticamente aerolepsina cautada por fluorescencia, prácticamente, que cuando hay GPI va a ser FLAR positivo porque la aerolicina se va a unir al GPI, pero si no tiene GPI, porque no hay proteína de anclaje, porque el gen está mutado, entonces la aerolicina no va a tener dónde unirse, entonces el FLAR sale reducido, ¿no? Siguiente. Ya, continuamos entonces con el tratamiento. Estos son los objetivos que vamos a tener en cuenta. Siguiente. Ya, primero, lo que tenemos que hacer lo primero es inhibir el complemento. Para ello vamos a usar el eculizumab o ravulizumab, que van a bloquear al sistema de complemento. En este caso, bloquean el C5. Y el tratamiento en este caso, en la fase de inducción, va a ser 600 miligramos vía intravenosa por semana en este caso, en las primeras 4 semanas. Y luego de eso, en la fase de transición, en la semana 5 una dosis, se va a dar 900 miligramos. Y en la fase de mantenimiento, que ya es después de la semana 5 se le va a dar el mismo dosis, 900 miligramos inyectados, cada 2 semanas de manera continua. Continuando en la prevención de infecciones, en ese caso vamos a tratarlo en la profilaxis. Tercero, manejo de la anemia. En este caso, nuestro paciente llegó con una hemoglobina de 7,2 gramos que dio por decilitro, y más los síntomas que tenía, entonces eso nos hace ver que tenemos que darle una transfusión sanguínea y también darle un ácido fólico de 1 miligramo en la corrección de ferropenia, en la ferritina, vemos que ha descendido a 8 nanogramos por mililitro y le damos hierro oral. Vía o hierro intravenosa si no tiene tolerancia o absorción. Siguiente. Después vemos la trombosis. Por los estudios Doppler o abdominal lo confirmamos. Y si tiene trombosis, probamos la anticoagulación terapéutica como tal. Y vemos también si hay pancitopenia o falla medular y tratamos el grado de aplasia según el grado, ¿no? En este caso que tiene. Y las 7, si existe aplasia medular grave, podemos considerar un trasplante alogénico. Y en la medida de su soporte, mejor siguiente. Siguiente, esto ya lo hablamos. Y en la profilaxis y prevención, tenemos que cuando nosotros dejamos o inducimos en contra de los sistemas de complementos, dejamos al cuerpo sin defensas y tenemos que cuidarnos de la Neisseria meningitidis, del Streptococcus pneumoniae y de la Mepris influenzae. Normalmente en un inicio programado se debe vacunar mayor a 2 semanas antes del inicio del fármaco del tratamiento como tal, pero si es un inicio urgente, lo vacunamos ese mismo día y iniciamos el antibiótico profiláctico durante 2 a 4 semanas desde el inicio del fármaco. En este caso, ciprofloxacino y penicilina. En ciprofloxacino 500 miligramos por vía oral cada 12 horas y penicilina 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Eso sería todo. Muchas gracias.
Ahí sí. Perfecto, ya. A ver, es importante, ¿no? Algunos conceptos. Esta es una anemia hemolítica no inmune. Y de hecho el mecanismo es como ya lo han descrito, ¿no? Un déficit o una alteración en el PIK-A que impide la expresión de CD55 y CD59, ¿no? Jami sucrosa, que se usaba hace 500 años, ya no se usa citometría para el diagnóstico. Y un poco lo que les decía en la clase de pancitopenia, ¿no? O sea, HPN puede coexistir con hipocelularidad medular, y en ese caso tratamos la hipocelularidad medular y probablemente HPN medio que revierta, entre comillas. Ahora, lo interesante del caso es que todas las anemias hemolíticas, como las inmunes o adquiridas y esta que en realidad es una alteración en el complemento, comparten signología común, como ya les había dicho la vez pasada, como todas las anemias, ¿no? O sea, palidez, cansancio, no sé qué. Y si es hemolítica, va a tener ictericia, incremento de bilirrubinas directas, y en el frotis van a haber signos de hemólisis, ¿no? O sea, van a haber esferocitos, esquistocitos, glóbulos rojos nucleados, punteado basófilo, macrocitosis, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea de los casos es contextualizarlos, porque los casos probablemente cuando los enfrenten, cuando sean internos o residentes y hagan sus guardias o estén en el piso de medicina, los van a tener así. Y lo que tienen que hacer es tratar de entender cuál es el mecanismo fisiopatológico para poder enfocar un plan terapéutico, ¿no? Porque al principio comparten varias cosas. Entonces, es súper importante ver al paciente, hacer el examen físico y pedir algunas pruebas capitales. O sea, básico es un CUMS, ¿no? Si es negativo, entonces, digamos, excluyo ciertas patologías y me enfoco más en otras, ¿no? Y la ayuda del frotis, que como ya lo hemos visto en las primeras clases, es un elemento, digamos, poco invasivo, barato, rápido y que aporta mucha información. La parte de tratamiento, claro, o sea, HPN, al cursar con hemólisis, podría tener, o sea, hay diferentes manifestaciones clínicas. HPN clásica cursa no solo con hemólisis, sino con presentaciones trombóticas. Y al ser una alteración de complemento, el tratamiento definitivo es dar, ¿no?, los anticomplementos, ¿no? Pegcetacoplan, ravulizumab, eculizumab, entre otros. Pero depende de lo que podamos tener. No siempre tenemos disponible estos, digamos, fármacos que ya están en Perú, pero tienen un costo exorbitante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que enfocar para poder decidir nuestro manejo con el paciente, ¿no? Y no olvidar las medidas no directamente terapéuticas, ¿no? O sea, mientras consigo el eculizumab o el ravulizumab, que el pegcetacoplan o lo que fuera, ¿qué voy a hacer con este paciente? ¿Lo voy a transfundir? ¿No lo voy a transfundir? ¿Cuándo lo transfundo? ¿Cuándo que lo hierro? O sea, tengo que tener una variación dentro de mi terapéutica para poder decidir qué hacer, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, todo está claro. Gracias. Perfecto, entonces. ¿Algo más que quiera agregar nuestro delegado? Por mi parte, nada, doctora. Ya, perfecto. Entonces, dado que ustedes tienen actividades pendientes, los dejo para que puedan realizar sus cosas. ¿Ya? Cualquier cosa estoy coordinando con Noam. Hasta aquí estamos al día, ¿sí? Sí, sí, doctorita. Gracias, muchas gracias. Ya, Por cierto, perfecto. con este Cuídense, ya, tema chao, chao. termina Sí, todo para el dime. primer. Con esto Con este tema. termina todo para el primer examen.